A bordo de estos barcos viajan 1,5 millones de barriles de combustible en un envío con el que tanto Irán como Venezuela desafían abiertamente a Estados Unidos. Caracas además se mete en medio del grave pulso geopolítico que enfrenta a Teherán y Washington. Hola, ¿qué tal a todos mis amigos? Sean bienvenidos una vez más a una nueva emisión de las noticias del momento de Venezuela y el mundo. El gobierno norteamericano ha sancionado a 4 empresas navales por transportar petróleo hacia el país de Venezuela. El Departamento del Tesoro ha reiterado que la explotación del crudo para beneficiar al gobierno legítimo de Nicolás es inaceptable y quienes faciliten estas actividades se arriesgan a perder acceso al sistema financiero estadounidense. Sí, señores, comenzamos con toda la información del momento. El gobierno del país norteamericano ha decidido sancionar este martes a 4 navieras por transportar petróleo de Venezuela y ha designado a 4 embarcaciones involucradas como propiedad bloqueada, anuncio que se realizó en un comunicado por el Departamento del Tesoro. El país estadounidense ha reiterado que la explotación del crudo de Venezuela para beneficiar al gobierno ilegítimo de Nicolás es definitivamente inaceptable y quienes faciliten estas actividades se estarían arriesgando a perder acceso al sistema financiero estadounidense, ha indicado el Departamento del Tesoro. El gobierno norteamericano está liderando desde enero del 2019 la presión internacional para así ayudar con la salida de Nicolás, cuya reelección en mayo del 2018 considera ha sido irregular y a quien atribuye graves abusos a los derechos humanos. Señores, estas son 3 de las navieras sancionadas: Afranat Maritime, Adaman Maritime, Sanibel Six Rider. Están registradas en las Islas Marshall y la cuarta es Shacomer, la cual tiene sede en Grecia. Según el Departamento del Tesoro, Afranat Maritime es propietaria de un barco de bandera panameña que hasta mediados de febrero seguía transportando crudo del país caribeño. A la Shacomer se le ha atribuido el uso del buque de bandera maltesa Chios para transportar petróleo venezolano, pese al embargo que rige desde febrero del 2019. Otra de las empresas es Adaman Maritime, la cual ha sido señalada por el Tesoro de utilizar la nave Sahero como bandera de Bahamas para comerciar crudo, y la Sanibel Six Rider se le atribuye el uso del buque Voyager 1 con bandera de las Islas Marshall. Fortune, Petunia, Forest, Faxon y Clavel son los 5 buques iraníes que han estado navegando por más de 3 semanas para tratar de llegar acá, a la República Bolivariana de Venezuela, un país que ha estado esperando con ansias la llegada de estos tanqueros que han traído combustible y también aditivos para producir gasolina. Señores, estas son las imágenes de los trabajadores de PDVSA esperando el arribo de los buques procedentes del país del Medio Oriente. Amigos, a estas sanciones se están sumando una larga lista de altos funcionarios venezolanos y entidades que el gobierno norteamericano está acusando de estar involucradas en el comercio del petróleo, el cual es un ingreso vital para la economía del país caribeño y que lleva a 6 años de contracción económica. El gobierno ilegítimo de Nicolás responsabiliza al país estadounidense y las sanciones de la caída de la producción. Pero, señores, todos realmente sabemos y muchos expertos han dicho que el sector apunta a un mal manejo de la infraestructura como causa del declive de la producción. Las sanciones impuestas a Venezuela también han implicado escasez de productos para procesar el crudo ultrapesado que produce Venezuela. Y la semana pasada, 5 cargueros del país del Medio Oriente lograron ingresar a aguas venezolanas para poder asistir a las principales refinerías del país con insumos para la industria local y la gasolina. Nicolás ha prometido el lunes que visitará al país del Medio Oriente cuando las condiciones sanitarias impuestas por toda esta alteración mundial que tiene a todos en alerta lo permitan, para agradecer personalmente el envío. Bien, mis amigos, y en otra información importante, el gobierno estadounidense ha ofrecido una recompensa de $5 millones por la captura de un funcionario venezolano quien es cercano a Tarek El Aissami. El Departamento de Migración y Aduanas estadounidense, ICE, por sus siglas en inglés, a través de su Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, ha anunciado que el funcionario venezolano ha sido incluido en la lista de los más buscados de la agencia, tras una investigación realizada la cual se llevó a cabo por la Fuerza de Tarea de Crímenes Financieros El Dorado de HSI en Nueva York. A través del programa de recompensas, las autoridades norteamericanas han ofrecido hasta $5 millones por toda la información que conduzca al arresto o condena de Yoselit de la Trinidad Ramírez Camacho. Este es un funcionario del gobierno venezolano acusado de tener profundos lazos políticos, sociales y económicos con múltiples supuestos capos del narcotráfico, incluyendo a Tarek El Aissami. Ramírez Camacho es actualmente el superintendente de criptografía de Venezuela y ha sido acusado en el Distrito Sur de Nueva York de lavado de fondos ilícitos mientras ocupaba los cargos públicos en el gobierno venezolano. Junto con el programa de recompensas de narcóticos, más de 75 transportadores de sustancias ilícitas han sido llevados ante la justicia desde que comenzaron estos programas en 1986, señores. Esa es una información importante. El Departamento de Estado ha pagado más de $130
$50 millones por recompensa y por la información que conduzca a todas estas detenciones, ha señalado el Departamento de Estado. Mis amigos, y continuamos con más información importante. Mike Pompeo, quien es el secretario de Estado norteamericano, ha destacado esta nueva medida de presión contra el gobierno de Nicolás. Hoy el gobierno estadounidense ha anunciado una recompensa por información para llevar ante la justicia a otro funcionario del gobierno de Nicolás, el cual es responsable de la delincuencia organizada transnacional e internacional. Seguiremos trabajando, señores, con el Departamento de Justicia para así poder proteger a los ciudadanos estadounidenses y también poder ayudar a los venezolanos a restaurar su democracia, mis amigos. Esto es lo que dice Mike Pompeo. Ramírez Camacho fue designado presidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, SUNACRIP, el 19 de julio del 2018. Es un hombre de extrema confianza del AISAMI y para muchos, señores, la mano derecha. Todos los cargos públicos que ha ejercido este señor han sido durante las gestiones del hoy ministro de Petróleo, quien fue secretario también del despacho del Ministerio de Industrias y Producción Nacional y director además de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Gobernación de Aragua. También fue director general de la Vicepresidencia de la República. También ocupó el cargo de presidente de la Federación Venezolana de Criminólogos, FEDECRIM, y en junio del 2018 ocupó la dirección del despacho del Ministerio de Industrias y Producción Nacional. El pasado 26 de marzo, el Departamento de Justicia norteamericano ha anunciado los cargos por transportar sustancias ilícitas contra las principales figuras del gobierno de Nicolás, quien ha ofrecido además una recompensa de $15 millones por la información que permita el arresto y el enjuiciamiento del presidente ilegítimo de Venezuela, Nicolás. El departamento también ha ofrecido recompensas de hasta $10 millones por la información relacionada con Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional Constituyente, el general retirado Hugo Carvajal Barrios, el exdirector de la Inteligencia Militar de Venezuela, el DGCIN, y Tarek El Aissami, en ese entonces ministro de Industria y Producción Nacional y actual ministro de Petróleo. Señores, entre otros funcionarios y dirigentes, también se ha implicado a Michael Moreno, presidente de la Corte Suprema, a Vladimir Padrino López, quien es el ministro de Defensa, como principales actores del esquema criminal. Bien, mis amigos, y continuamos con más información internacional. Un nuevo giro en las tensas relaciones entre Washington y Pekín. El gobierno estadounidense ha anunciado la intención de prohibir a las aerolíneas chinas viajar a los Estados Unidos a partir del 16 de junio. Damos paso a toda la información. Sin embargo, se informa que la fecha podría ser cambiada. La decisión llega después de que la administración Trump acusara a Pekín de obstaculizar viajes de sus aerolíneas estadounidenses al país asiático, tras la larga suspensión durante la pandemia. Además, esta medida no se aplica a los vuelos desde Hong Kong. A las personas que estuvieron con Jorge Rodríguez en esa reunión, les tiendo mis manos. Queremos avanzar junto a ustedes por el futuro de Venezuela. Pasemos la página de lo que ya fue y de lo que no fue. Nicolás Maduro pide a los opositores pasar la página y trabajar juntos por el futuro del país. Nicolás Maduro, aparentemente, señala medios internacionales, habría viajado de manera secreta desde Venezuela a Irán. Estados Unidos está confirmando esto y, de ser así, estaría preparando la estrategia de aprehensión y llevarlo a Estados Unidos. Vamos a firmar documentos en la visita que voy a hacer pronto a Teherán. Además, estoy obligado a ir para agradecer personalmente al pueblo. Salam alekut, hermano. Alekut tu salam. Se hace también con transparencia, con claridad. No se trata de tránsito de tropas, no se trata de personal armado. Se trata de un ejercicio de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Iván Duque fue enfático en afirmar que Estados Unidos no tiene interés en que haya invasión a Venezuela por las tropas de Estados Unidos apostadas en Colombia. Hoy el pueblo venezolano, cansado de la retórica pseudosocialista y del hambre, no cree ni en Maduro ni en la oposición. Menos creen los norteamericanos y colombianos que percibe como saqueadores de su petróleo. Gustavo Petro asegura que la salida de la crisis en Venezuela es no depender del petróleo y que Nicolás y Guaidó se hagan a un lado para nuevos actores políticos en el país que lleven los destinos de Venezuela. Porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo una nueva cuarentena para los próximos 7 días. Ha insistido en que el gobierno quiere pasar la página
avanzar junto a la oposición por el mejor futuro del país. Queremos avanzar junto a ustedes por el futuro de Venezuela. Pasemos la página de lo que ya fue y de lo que no fue. Escribamos las páginas futuras, señaló Nicolás durante su comparecencia para anunciar las siguientes medidas que se llevarán a cabo en el país en relación a la pandemia del COVID-19. A las personas que estuvieron con Jorge Rodríguez en esa reunión, les tiendo mis manos. Queremos avanzar junto a ustedes por el futuro de Venezuela. Pasemos la página de lo que ya fue y de lo que no fue. En este sentido, Nicolás volvió a señalar la voluntad que tiene el gobierno en Venezuela para seguir negociando con la oposición después de que, recuerden que hace unos días el vicepresidente de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, anunció que se había alcanzado un acuerdo con los principales partidos opositores para trabajar de manera conjunta contra la COVID-19. Pocas palabras, Jorge Rodríguez, manda este videíto a las personas que se reunieron contigo y dale mi abrazo fraterno y mi disposición de volvernos a ver cuando quieran, donde quieran y como quieran, por Venezuela. En relación a las nuevas medidas contra el nuevo COVID-19, para la próxima semana el presidente de Venezuela ha explicado que tras estos 7 días de cuarentena hay anunciados que vendrán otros 7 días de trabajo en consonancia con la flexibilización dinámica de las últimas fechas en las que se alternan días de actividad económica y otros con fines de confinamiento. Todo eso nos dio un resultado favorable en comparación con el mundo y en comparación con América Latina y América del Sur. Hoy podemos nosotros decir que fue correcto todo lo que hicimos, la cuarentena en el hogar, que fue correcto lo que hicieron todos los venezolanos y venezolanas. Ese sacrificio de 11 semanas. Quiero agradecer a todos los comerciantes, esto fue lo que dijo Maduro, a emprendedores, trabajadores, a las familias venezolanas por ese espíritu impresionante que tenemos y que hemos demostrado con esta semana de flexibilización. En el último balance acerca de la situación de la crisis sanitaria, Maduro confirmó 2.377 casos, 22 personas que perdieron la vida, según ha difundido la cadena venezolana de televisión. Brasil, lo tenemos aquí al lado. Perú, 8º lugar en el mundo, 196.515 casos, nuestro hermano Perú. Chile, 134.000 casos. Ecuador, 43.120 casos, 3.620. Colombia, nuestra hermana Colombia, 38.000 casos y una sola máquina. Como partes neutrales participan en el acuerdo Julio Castro, asesor de temas de salud de la Asamblea Nacional, y el doctor Gerardo de Cosio, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela, según la Europa Press. Para hacer pruebas, es el único país del mundo que tiene una sola máquina. Yo le ofrecí 2 máquinas modernas, nuevas, de paquete, y el presidente Duque las rechazó. Se las ofrecimos cuando se les dañó la única máquina. Colombia nos consta por el norte de Santander, por Cúcuta, nos consta por la situación de Maicao, nos consta por la situación del Arauca, que tiene miles de casos, mucho más. Que están contagiadas todas las poblaciones. Atención, los medios internacionales han señalado que aparentemente, y es lo que estamos investigando, Nicolás habría viajado de manera secreta desde Venezuela hacia Irán, y según estas informaciones a través de la red, el presidente Nicolás quiere ir a negociar más gasolina para su país, pero no tiene cómo pagarlo. Vamos a firmar documentos en la visita que voy a hacer pronto a Teherán. Además estoy obligado a ir para agradecer personalmente al pueblo. Salam aleikut, hermano. Aleikut tu salam. La crisis del petróleo en Venezuela tiene loco a Nicolás. Si esto es cierto, mucha atención, lo que están señalando los medios internacionales de que Nicolás habría viajado en un avión de confianza en secreto. Señoras y señores, Estados Unidos estaría buscando, según informaciones de la Casa Blanca, Nicolás le estaría dando la pata, y con todos los organismos de seguridad desde Norteamérica estarían estudiando paso a paso su tránsito para darle captura fuera del territorio venezolano. Nicolás, al parecer, podría estar en Medio Oriente. La DEA y la Interpol
están trabajando para corroborar esta información. Atención, las autoridades no creen que Nicolás viajaría en un avión de confianza, sino que utilizaría otra línea para viajar al país persa. La presencia de Nicolás estaría relacionada en Irán con la firma de un contrato, supuestamente, para la construcción de una base de Medio Oriente para Venezuela. Si esto fuera verdad, mucha atención, porque estaría complicándose un poco más las advertencias de Estados Unidos, que entraría a tomar cartas en el asunto y aceleraría la captura. Pero para confirmar esta información ha sido un poco difícil, porque las cosas están bastante herméticas en Miraflores por las advertencias de Estados Unidos y las recientes sanciones y acusaciones de Washington. Rusia ha advertido las intenciones de incursión que tiene Estados Unidos desde Colombia, y por eso el presidente Nicolás ha extremado al máximo sus estrategias de seguridad privada para repeler alguna acción por parte de los Estados Unidos. A esto se le suma que la gasolina que ha llegado de Venezuela desde Oriente Medio ha sido llevada supuestamente a Cuba, llevándose un porcentaje alto en combustible, y otra para el pueblo venezolano, que ha quedado exactamente, según los analistas, un 40%, porque el resto se lo ha llevado la gasolina, establecimientos de seguridad para Venezuela. ¿Con qué dinero van a pagar Nicolás los nuevos cargamentos, de los cuales supuestamente está negociando con Rouhani? Todas las utilidades del cargamento de gasolina al parecer ya está arreglado por parte de los oficialistas. ¿Será posible que vuelva a pagar Nicolás con oro? Eso es algo que vamos a esperar a que se desarrolle y lo estaremos comentando en nuestro canal. De otro lado, Rusia advierte de acciones en contra de Estados Unidos si se sanciona a más empresas o buques petroleros que lleven insumos a Venezuela, e insta a los Estados Unidos para construir una acción humanitaria en Venezuela que ayude a combatir el COVID-19. Muchos oficialistas han hecho fiesta con la llegada de la gasolina de Medio Oriente, y Nicolás ha enfatizado en que Venezuela puede comprar gasolina donde se le dé la gana, y expertos creen que los movimientos de Venezuela y Rouhani es un desafío para el gobierno de Donald Trump y la hegemonía de los Estados Unidos en el hemisferio sur. Está de capa caída la autoridad de Estados Unidos en el hemisferio. Las dos naciones están bajo sanciones de Estados Unidos. Estamos hablando de el país persa y Venezuela. Juntas se han apoyado mutuamente en momentos difíciles, y esto indicaría que la política de los Estados Unidos ha sido inefectiva en el Golfo Pérsico, y por eso Rouhani está buscando más estrategias para extenderse y para vender su petróleo fuera de su territorio en desafío hacia los Estados Unidos. Las cosas no se ven bien, según los analistas. Para Venezuela, el papel tan prestigioso que tenía como petrolero en el mundo, el número uno en la OPEP, ya no lo es. José Guerra, diputado de la AN en Venezuela, dice que las decisiones dependen del país que produzca más petróleo en la OPEP, y Venezuela ya no posee esa capacidad, y Venezuela pasó de ser exportador a importador de gasolina y petróleo. El descenso en la producción del petróleo de Venezuela limita la capacidad de venta en el mercado internacional. Lo más probable es que en el mes de diciembre de este año Venezuela ya será ex petrolero, y ese lugar lo ocupará China y Rusia. Mucha atención, el presidente Iván Duque se ha referido a la llegada del contingente militar estadounidense y a los señalamientos de que su presencia sería para planear acciones militares en contra del país caribeño y en contra del gobierno de Nicolás durante el programa Oppenheimer que presenta la cadena CNN en español. El mandatario habló de lo que es la relación con el gobierno de Cuba y también la petición de extradición de las cabecillas del ELN para que respondan por la arremetida en contra de la Escuela General Santander en 2018, en el que también perdieron la vida 22 estudiantes. Nosotros tenemos una relación muy cercana y somos el principal aliado en temas de compartir información militar y de seguridad para luchar contra los grupos al margen de la ley y el narcotráfico que tiene América Latina con los Estados Unidos. En esa línea, la relación transparente ha sido históricamente documentada, lo dijo el mandatario, y manifiesta que cualquiera que pretenda poner sobre la mesa insinuando lo que se está buscando es una cooperación con intereses de afectar el régimen de Nicolás, aquí viene es a trabajar con nosotros en la lucha contra este flagelo. Esto se hace también con transparencia, con claridad. No se trata de tránsito de tropas, no se trata de personal armado, se trata de un ejercicio de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Tropas estadounidenses en Colombia que no vienen de ninguna manera simplemente a asesorar labores pacíficas del ejército colombiano, sino que vienen a crear 3 teatros de operaciones militares. El mandatario indicó que la lucha contra el narcotráfico es una materia de principios y que no dejará de hacerlo ni cooperar con los Estados Unidos ni con ningún otro país con el que creamos y podemos tener una relación estrecha y que también el gobierno tenga la efectividad para confrontar el crimen organizado. En la entrevista, el presidente Iván Duque también habló de la solicitud que hizo al gobierno de Cuba para que se extraditen a los cabecillas del grupo ELN que permanece en la isla. Y frente a la decisión que ha tomado los Estados Unidos, es una determinación que es autónoma de ellos,
sobre una base. El ELN es un grupo terrorista que está en la lista de grupos terroristas de los Estados Unidos desde hace más de 2 décadas. Cuanto antes el gobierno nacional y el presidente le informen al Senado esta presencia militar y sus alcances para que pueda ser objeto de un debate. El mandatario aseguró que no es entendible que un grupo que utilice el territorio de otro país para reivindicarse en un acto como el ocurrido en la Escuela General Santander en Bogotá, y señaló que no tiene ninguna relación hostil con Cuba y lo que pide es que privilegie la relación con Colombia y no la relación con el ELN, y que los cabecillas que ordenaron y que se adjudicaron este acto puedan ser juzgados por la justicia colombiana para que no haya impunidad. Advirtió también el gobierno que la vida de estos 22 jóvenes no puede quedar impune porque quienes lo ordenaron están protegidos y no pueden entregarse a la justicia porque no hay voluntad para un tercer país. Por eso la invitación a Cuba quiere respetuosamente y siempre y cuando además sea amigable es que se privilegie la relación con Colombia y no con el ELN. De otra parte, el presidente Iván Duque se refiere este lunes a la carta que la semana pasada envió el gobierno cubano a propósito de la situación con los miembros del ELN que están en este país tras la decisión colombiana de suspender las conversaciones. En diálogo con RCN, el mandatario comenzó señalando que ha sido el país que ha construido una relación histórica diplomática con Cuba e incluso que destaca en muchas ocasiones ha tenido conversaciones con el embajador de la isla en Bogotá. Destacó que tras esta evaluación ha decidido que solo se exploraría la posibilidad de un acercamiento con dicho grupo sobre la base de ver la liberación de todas las personas que están privadas de la libertad y que se suspendan estos actos. Porque esto no se trata de una ruptura de un proceso simplemente porque hubo un desacuerdo o desaveniencia, dijo Iván Duque, y fue contundente en aclarar que jamás se pasaría por la cabeza el gobierno cubano considera de una situación de estas. Yo le digo respetuosamente al gobierno cubano, acá se trata es de que privilegiemos la relación entre Cuba y Colombia y no la relación con el ELN según Colprensa. Mucha atención porque nos vamos para Colombia. El senador Gustavo Petro en el país cafetero analizó de fondo qué está pasando con la crisis del petróleo en Venezuela. En este análisis que hace desde sus redes sociales, el senador de Colombia Humana es enfático en señalar que esta problemática que se está presentando en el país caribeño es por 3 factores: la caída del precio internacional, la reducción de la producción interna por la caída de la producción interna y la misma ineficiencia del gobierno, que deja también entrever un salto en la posición de Venezuela frente a lo que son los derechos humanos. La caída de la renta petrolera derivada de sus 3 factores: la caída del precio internacional, la reducción de la producción interna por caída de la rentabilidad interna y la misma ineficiencia del gobierno. La oposición, según Petro y que lidera Juan Guaidó, asegura que es la misma alternativa que enfrentó Hugo Chávez, pero al revés. Y es como devolver la renta petrolera a la oligarquía venezolana residente en Miami y a los circuitos financieros norteamericanos y algunos colombianos. Y en esta lista, asegura el senador Petro, pero no revela nombres, hay incluidos varios expresidentes. Entre ellos algunos expresidentes. Ni el gobierno ni la oposición, asegura Petro, tiene una solución de fondo para esta crisis y es la ausencia de la rentabilidad de la extracción del petróleo venezolano. Y por tanto es necesario que se construya una economía de independencia del petróleo venezolano. Ni el gobierno ni la oposición tienen un proyecto para resolver la crisis de fondo: la ausencia de rentabilidad en la extracción del petróleo venezolano y por tanto la necesidad de construir un país con independencia del petróleo. También el parlamentario colombiano analiza las actuaciones de la oposición frente a la dictadura y dice que Guaidó, si llegara pacíficamente al poder, tendría el mismo problema que actualmente tiene la administración del presidente Nicolás. Si la oposición llegase pacíficamente al poder, tendría el mismo problema de Maduro: disminución de la extracción y desfinanciación del Estado, y quizás, aupada por los odios políticos y el revanchismo, desataría una verdadera crisis humanitaria con la represión generalizada en las barriadas populares. Y lo peor del panorama es que, según el ex candidato presidencial, es la unión de los presidentes Trump, Duque y Bolsonaro con sus propuestas. Pero peor aún es la propuesta de Trump, Bolsonaro y Duque, quien es la cola de ratón de una alianza sin muchas luces de inteligencia. La invasión militar estaría acompañado, según ellos,
de una entrada en masa de las empresas norteamericanas para las empresas de los Estados Unidos para explotar el poco rentable petróleo venezolano y un endeudamiento de más de $50.000 millones para paliar la crisis. Las empresas norteamericanas petroleras, ya sobreendeudadas hoy, después de una posible invasión a Venezuela y encima quizás solo verían aumentar aún más su propio endeudamiento con la extracción del crudo venezolano en sus manos. Gustavo Petro dice que Donald Trump está jalonando esta aventura con Iván Duque, que es una trampa para las mismas empresas privadas de los Estados Unidos. Trump jalona una aventura en la que estúpidamente cree Duque que es una trampa para la misma empresa privada de los Estados Unidos. Venezuela quedaría sobreendeudada también. Agotado el uso del endeudamiento y con cada vez menos renta petrolera, la crisis continuaría y aumentaría el éxodo poblacional. El éxodo masivo y los daños masivos en el territorio colombiano por un conflicto a gran escala desataría un conflicto político en el país cafetero Colombia. Desatarían una crisis política también en Colombia. La caída de la renta petrolera en Venezuela no permitiría financiar las exportaciones colombianas a Venezuela, a menos que Venezuela saliera de una economía petrolera y estableciera una economía productiva. Gustavo Petro en este análisis dice que el incremento de los equipos militares en Venezuela y la pérdida estatal de ellos armaría agentes fuertes fuera de la ley en Colombia. Seguramente un incremento de la cantidad y calidad de armas en la región, con pérdidas de control estatal de ellas en un conflicto internacional, armaría como nunca los agentes de Colombia. Por ejemplo, dice, Venezuela está cansada de Nicolás y de la oposición. Hoy el pueblo venezolano, cansado de la retórica pseudosocialista y del hambre, no cree ni en Maduro ni en la oposición. Menos creen los norteamericanos y colombianos que percibe como saqueadores de su petróleo. Los vientos de invasión militar han comenzado a movilizar a la población venezolana, según Petro, no por defender a Nicolás, pero sí para defender la soberanía del pueblo. Los vientos de invasión militar paradójicamente han comenzado a movilizar a la población venezolana, no tanto en defensa de Maduro como sí en defensa de la soberanía de su país. Las manifestaciones rojas, dicen Petro, están creciendo en audiencia en regiones de Venezuela y en la misma Caracas donde se había extinguido. Las manifestaciones rojas crecen en audiencia en las regiones de Venezuela y en la misma Caracas donde se habían extinguido. Si ese pueblo ganase a través de su preparación militar y psicológica, a través de su indignación, mucha más independencia tanto de Maduro como de la oposición, podría plantear un escenario posible y, en mi opinión, adecuado. Además de un pacto nacional adecuado que busca sacar a Venezuela de la dependencia petrolera. El pacto nacional que busque sacar a Venezuela de la dependencia petrolera y construya una economía de vida y productiva para el país. El problema, según Petro, en Venezuela tiene una solución en la solución de la dependencia petrolera, que necesitan también encontrar una fuerte solución en las necesidades básicas del pueblo en el territorio, y esto serían las bases del nuevo pacto político y que apoyaría el progresismo con consenso nacional. El problema estructural de inviabilidad de la economía petrolera venezolana tiene su solución en la superación paulatina de la dependencia petrolera. Un programa de tránsito hacia una economía productiva centrada en solucionar necesidades del pueblo venezolano, que no impida el mercado, pero lo supedite a las necesidades de la vida de su propio pueblo en ese territorio. Esto evitaría un conflicto, llevaría a la paz en Venezuela y esto conllevaría al país al plano de la inversión política y la falta de vanguardias políticas para ellos. Podría originar las bases de un nuevo pacto político y un nuevo consenso nacional. Un camino que el progresismo apoyaría abiertamente, que evitaría, que traería la paz y que llevaría a Venezuela de nuevo al plano de la invención política. El mismo Trump está empoderando al pueblo para esto, según Petro, y esto marcaría un camino diferente a una economía mucho más diferente de la que actualmente hay en Venezuela, y habría nuevos protagonistas en la escena política. Faltan quizás vanguardias políticas para ello, pero la situación de crisis y el mismo Trump
sin proponérselo, están empoderando al pueblo venezolano y este podría marcar un camino diferente, el de una real democracia y una economía productiva con nuevos protagonistas políticos. Amigos, llegamos a la parte final. Por favor, si les gusta este video, por favor ayúdenos a compartir. Por favor, regálenos un like, suscríbanse a nuestro canal, active la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo video. Leemos todos sus comentarios. Muchas gracias.